Entonces vamos a ver lo que le llaman la atipia coilocítica, es decir, la displasia. Antes le llamábamos displasia, ahora se le denomina LIE, lesión intraepitelial. Hasta hace unos 10 años era el NIC, neoplasia intraepitelial, ahora lesión intraepitelial. Sucede que es un virus el que afecta y que se ensambla con el DNA de la célula y fabrica proteínas propias, virales, como lo hace el SARS-CoV-2, y modifica la célula al punto en que la convierte en una atipia, una célula atípica cuya grado de atipicidad o de malignidad se va haciendo cada vez mayor y comienza con un LIE de bajo grado, es decir, una displasia leve que va a evolucionar y va a caminar en dirección de una moderada, severa y carcinoma. Carcinoma in situ inicialmente y carcinoma infiltrante posteriormente. Ahora bien, ¿todos los papilomavirus tienen el mismo comportamiento? No. ¿Cuántas cepas de papilomavirus existen? Alrededor de 80 que afectan el cuello uterino. Estos papilomavirus actúan de todos de la misma manera, pero en diverso grado de compromiso. Algunos comprometen al cuello en un camino evolutivo a la displasia severa, cáncer. Los otros a una displasia moderada. Y los otros están destinados a hacer rearreglos, pero que son pasajeros y que van a modificarse, mejorar, desaparecer en el término de 6 meses o un año. Entonces estamos hablando de los papilomas de bajo grado de malignidad o potencial maligno, los papilomavirus de alto grado de potencial de malignidad. En el Perú, los que tienen alto grado de potencial de malignidad son el 36, el 52, el 18. Estos se ha identificado y se los considera como los responsables del carcinoma displasia severa. Entonces, vamos a comenzar hablando de la atipia coilocítica, que serían los papilomas de bajo potencial de malignidad. Entonces, estos no evolucionan hasta llegar a carcinoma. Estos hacen tales cambios que pueden involucionar. Estos cambios alrededor de los 6 meses, un año, van a desaparecer. Aquel que no desaparezca en el término de tiempo, evolucionará a displasia moderada o atipia moderada y luego severa y luego carcinoma. Entonces, estos que solamente tienen una atipia leve, les llaman también atipia coilocítica, porque el papilomavirus en la célula provoca un halo perinuclear o condiciona morfológicamente un halo perinuclear a la que se le denomina coilocito. Coilocito viene de una palabra griega que es koilos y significa espacio vacío, agujero. Entonces, alrededor del núcleo vamos a encontrar un halo, como un espacio vacío. Este se llama coilocito. ¿Y dónde se coloca el coilocito? En el tercio superficial del epitelio escamoso, plano, queratinizante del cuello uterino. Tercio superficial. Cuando esta atipia logra sobrepasar ese tercio superficial y se introduce hasta 2 tercios, ya deja de haber ese coilocito y los núcleos son más atípicos y a eso le llamamos displasia o LIE. LIE de alto grado, que sería el moderado o el severo.
Severo se denomina cuando ha tomado todo el espesor del epitelio. Y en este caso, es cuestión de ver un poco las capas superficiales para decir si es un líder de alto grado severo o es un carcinoma in situ ya. Entonces, hay digamos, un estrecho límite entre ambos. A diferencia de lo que es el carcinoma in situ versus el infiltrante, que rompe la membrana basal y es muy evidente. Primero se hará microinvasivo y solo requerirá radioterapia, cierto número de ciclos, pero cuando se hace infiltrante no es suficiente la radioterapia, por lo tanto hay que hacer un cono frío, cono LIP, de lo contrario un cono, ya no LIP, sino cono quirúrgico, o hacer una histerectomía parcial o total. Entonces, esta atipia coilocítica la vamos a ver en las siguientes láminas. Esta es la atipia coilocítica de la que les hablé. En las capas, porque contamos desde la membrana basal, la cual estoy señalándola, que es la capa germinativa, de donde se forma todo este epitelio. Estas células son las células madre que se replican y que posteriormente van madurando y se van colocando en los estratos más superficiales. A la vez, otras células o las células madre siguen replicándose y van ascendiendo a las capas más superficiales. Estamos viendo de cabeza esta lámina. Estas serían las capas más superficiales. Acá se ven. Las capas más superficiales son las que están, digamos, mirando a la parte inferior y las capas germinativas están en la parte superior. Cuando podríamos hacerlo al revés, es decir, las capas germinativas colocarlas en la parte inferior y esto en la parte superior. No importa el orden de los factores, no altera el producto. Lo importante es recordar que la capa germinativa contiene células madre, las cuales se están replicando y estas células van madurando y se van colocando en los diferentes estratos hasta llegar al superficial. Entonces, cuando hay la atipia coilocítica, es porque un virus de bajo grado, de bajo potencial de malignidad, ha ingresado, ha hecho presa de sí el DNA de la célula, se ha ensamblado y fabrica proteínas virales. Y estas dan lugar a este agujero que es el coilocito, este espacio blanco que rodea el núcleo. Y los núcleos son hipercromáticos. La palabra hipercromacia deviene o se origina del exceso de cromatina que tienen, porque las células con cambios de este tipo, cambios en el DNA y cambios mutacionales, van a tener mayor número de cromosomas. Eso da lugar a que este núcleo sea muy negro y además la membrana esté mellada, irregular, ondulante. Entonces, esto es una atipia coilocítica, pero hay que saber reconocer, porque en citología hay que ver mucha mitosis en las capas inferiores, señal de que estas células se están replicando y algunas van a ser mitosis atípicas. Esta, por ejemplo, es una mitosis. Y en la parte superior, en el tercio superior hasta tercio medio se ve acá, está esta atipia coilocítica que nos hace calificarlo como un LIE de bajo grado. Entonces, antes se decía, el LIE de bajo grado es el LIE con el que debuta la infección por papiloma en un camino evolutivo hacia el cáncer, pero actualmente no es que debute y continúe, sino que debuta y termina ahí, porque esto ya no depende de la respuesta del organismo, sino más bien y principalmente del tipo de papiloma. O sea, el virus es el responsable de hacer cambios mínimos o camino evolutivo hacia el carcinoma. Muy bien, entonces esta es la atipia coilocítica, sinónimo de un LIE de bajo grado. Nuevamente acá para ver lo mismo, estos coilocitos en las capas superficiales hasta el tercio medio
y en la parte inferior una gran cantidad de células en replicación. Muchas veces vamos a ver también estos coilocitos, pero pseudocoilocitos. Y sabemos que estamos frente a un cuadro que probablemente es inflamatorio, más bien antes que atípico que infección viral. Entonces, ¿cómo distinguir uno del otro? Mirando en las capas inferiores. Si hay mucho fenómeno inflamatorio y si no hay mucha mitosis, debemos de pensar que esto es resultado solo de un cuadro infeccioso banal, más no de una infección viral. Igualmente acá está atipia coilocítica, abajo en la parte inferior una gran replicación, mitosis, para asegurarnos que estamos frente a una infección viral. Muy bien, eso fue un LIE de bajo grado. Ahora veamos un LIE de alto grado, y acá le llaman displasia severa con extensión glandular. Lo primero que se infecta es el exocervix, pero posteriormente se compromete el endocervix también. Y a eso le llamamos extensión glandular. Ahora, ¿por dónde es que ingresa el virus? Se supone que debemos de encontrar una solución de continuidad que generalmente la hay en la capa más superficial, en las capas superficiales de este cuello, por donde se mete el virus, y al ingresar no captura a las células superficiales, sino a las células madre, a las células de las capas más profundas. Entonces las infecta y como estas van ascendiendo, van madurando, en su genoma ya llevan al virus y se expresa en las capas superficiales, es decir, en el tercio superior. Esto es todo un fenómeno que hay que entenderlo, que hay que saberlo, conocerlo. Entonces, cuando decimos displasia severa, estamos hablando de un LIE de alto grado, estamos hablando de un virus con un potencial de malignidad alto, estamos hablando de un 52, de un 36, de un 18. Esos serotipos nos dicen que hay alteración en la maduración y características similares a la neoplasia maligna. Y esto además compromete a las glándulas endocervicales. Y entonces, veamos, ahí está. Estamos viendo en este espesor del epitelio que todo de capa basal a la superficial no hay signos de maduración. Se supone que en la capa inferior, al haber células primordiales, células madre, estas van a tener un núcleo grande, poco citoplasma, pero al madurar en las capas superficiales, el núcleo se hace pequeño y el citoplasma grande. Eso es lo normal, pero acá vemos una falta de maduración. Quiere decir que las células que tienen mucho núcleo con poco citoplasma, que deberían solo estar en las capas inferiores, pues se ve en todo el espesor de este epitelio. Entonces, falla de la maduración, hipercromasía, eso ya nos hace ver que no estamos frente a un virus de bajo potencial, sino más bien un virus temible. Y ahí está, una gran atipia. Ya no hay el coilocito, y si lo hay es mínimo, que veíamos en la leve, el coilocito que nos hace ver que todavía este es un virus que no se atreve a matar a la persona, pero este que estamos teniendo en este cuello, sí, es muy agresivo, por lo tanto, debe ser un número alto, como repito, un 18, un 36, un serotipo 52, que son los prevalentes en el Perú. Y estamos viendo esta tipia y la estamos constatando que son núcleos sumamente oscuros hipercromáticos. Además, vemos unos núcleos que tienen una orientación, porque todos deberían de orientarse mirando en una sola dirección, ¿ya? Deberían estar perpendiculares a la capa superficial, pero acá los vemos paralelos, oblicuos, ya, esto es atípico, digamos, la arquitectura. Y si nos vemos, nos podemos saber con detenimiento, el núcleo es muy irregular y muy hipercromático, y en la parte inferior, en las capas basales, vemos un espesor muy alto de replicación. Entonces,
estamos frente a un LIE de alto grado, severo. Esto es displasia severa, sino carcinoma in situ. Yo diría severa, displasia severa nada más y no carcinoma in situ, porque en la capa más superficial todavía tengo un poco de paraqueratosis. Y decimos que hay extensión glandular, porque estas glándulas que ustedes están viendo que están normales, pues en otros espacios están comprometidos, como vemos en la parte inferior. Ahí están repletos de los cambios virales, están repletos de la displasia, sino ya carcinoma in situ. Entonces, cuando diagnosticamos esto, decimos LIE de alto grado / carcinoma in situ con extensión glandular. Porque no podemos garantizar que esto solo sea una displasia severa, un LIE de alto grado, probablemente ya sea un carcinoma in situ, de acuerdo a la clasificación de Bethesda. Muy bien, entonces ahora veamos una lámina de citología coloreada con Papa Nicolau. Podemos las láminas de frotices colorear con Papa Nicolau, colorear con la hematoxilina eosina, podemos colorear con Alcian Blue, podemos colorear con azul metilo, por muchas coloraciones. Sin embargo, es mejor hacerlo con Papa Nicolau, que nos permite reconocer fácilmente los diversos grados de maduración. Entonces, los citopatólogos siempre van a preferir un Papa Nicolau, que es una coloración que tiene hematoxilina, EA, y hay un tercer colorante que es el orange G. Muy bien, con estos tres colorantes vamos a poder ver las células en color rosado, celeste y verde por su grado de maduración. Entonces, acá nos están hablando de un cuello negativo para displasia, es decir, vemos las células rosaditas son las más superficiales, las células celestitas o azulitas son las células intermedias, y son estas las intermedias las que nos informan claramente si esto tiene o no la tipia coilocítica y por lo tanto estamos con una displasia leve. O son muchas células las que tienen el núcleo muy grande, hipercromático y además con irregularidad en su contorno que nos habla sobre una displasia moderada. Entonces acá, por ejemplo, nos están dando otra lámina con displasia moderada, es lesión de alto grado, el LIE de alto grado, núcleos hipercromáticos, contorno irregular y aumento de la relación núcleo-citoplasma. Es decir, hay un núcleo muy grande para ese citoplasma y vemos a este grupo de células en el centro del campo, ¿no? Con unos núcleos bastante irregulares, unos más grandes que otros, y definitivamente no tienen una forma redonda como normalmente debería ser, sino más bien son triangulares, ovalados. Acá no veo ninguna mitosis, pero se deben de buscar las mitosis. Entonces, porque este núcleo es muy grande para esta célula que es intermedia, debo de decir LIE de alto grado. Y definir si es un moderado o es un NIC. Lógico, un NIC moderado o severo. Nuevamente, y a mayor aumento, veamos esto. Estas células muy pequeñas para el núcleo grande que contienen y deforme además, como esta, por ejemplo. Acá no vemos la tipia coilocítica que corresponde al LIE de bajo grado, sino más bien a estas células que definitivamente nos hablan sobre un LIE de alto grado, como acá también. Por ejemplo, esta célula, esta otra, estas rojitas, miren ustedes cuán deformes son sus núcleos. Esta que está acá tiene una forma de semilla, de higo,
no debería ser muy redonda. Estas otras células, igualmente. Acá, esta célula que parece un pañuelo, que es una célula superficial, sin embargo, un núcleo muy grande para este tipo de célula y muy hipercromático. Lo mismo acá. Estas son las normales, pero acá veo unas con los núcleos muy grandes, hipercromáticos, ¿no? Y membrana mellada, membrana irregular. Entonces hay tres elementos: pérdida de la relación núcleo-citoplasma, hipercromacia y contorno nuclear irregular. Con todo eso debo de decir LIE de alto grado o displasia, o más que displasia, NIC2 o NIC3. Yo diría ya NIC3, o sea, displasia severa. Muy bien. Esto y lo mismo. Acá, este grupo, hay grupos grandes de atipia, mucha atipia. En estas células yo pienso, tenemos que alertar acá y que le hagan una serotipificación del virus, porque yo creo que con esto el cirujano, el ginecólogo, debería de atreverse a hacer ya bueno, además de hacer una biopsia que corrobore, sacar el cuello, hacer un cono frío y evaluar bien a ver si no hace una histerectomía, dependiendo de la edad, dependiendo del grado de invasión. Lo mismo acá abajo. Núcleos sumamente grandes, una pérdida de la relación núcleo-citoplasma, una deformidad del núcleo, hipercromacia, todos los elementos que apuntan a una displasia de alto grado. Y en este caso yo pienso que con esto ya se podría decir que este es un carcinoma. Al tener tanto componente inflamatorio, me atrevería a decir inclusive que es un carcinoma infiltrante. Muy bien. Entonces, esto último dice de alto grado, núcleos hipercromáticos, contornos, aumento de la relación núcleo-citoplasma. Perfecto, todo lo que hemos dicho. Y acá hablemos un poco del endometrio. Puedo hacer algunas preguntas. Me gustaría que, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ya, vamos a llamar a algunos de vuestros compañeros para que nos digan, por ejemplo, Adriana Acosta, ¿estás, Adriana? Sí, doctora, sí estoy. Ok, Adriana, ¿qué otros órganos te parece que podrían estar infectados por el papilomavirus, además del cuello uterino, que es, digamos, el órgano blanco? José Doctora, ¿puede Mauricio. repetir, por Sí. favor? Es que se me ha cortado el audio. Ok, sí. Además del cuello uterino, ¿qué otro órgano podría infectarse con el papilomavirus humano? José Mauricio Barrera, a ver, ¿qué Creo nos que, dices? doctora, puede infectar a Sí, las áreas genitales también de los hombres y la también. piel del pene y la vulva, en el caso de que es de la mujer, en la parte Exacto, de la muy vagina. bien, muy bien. Todo el tracto genital femenino podría dar un BIN. ¿Qué es el BIN? Es vulva, compromiso de la vulva. Es una neoplasia intravulvar, intraepitelial vulvar. En lugar de decir neoplasia intracervical, que es NIC o LIE, diríamos un BIN. Además, el ano. Me acuerdo que hace como unos 8 años estuvo en Miami, en lugar de hacer como acá en el Perú, descarte de cuello uterino, de cáncer de cuello uterino, hacen descarte de cáncer de ano por la homosexualidad. Hay mucho
gente, mucha gente, y joven que tiene displasias y carcinomas anales. Ese es el IAN, las neoplasias intraanales. Bueno, a ver, vamos a llamar a José Mauricio Barreda. José Mauricio. Mauricio Barreda no vino. Sí, doctora, buenas noches. Ok. ¿Cómo está, doctor Barreda? Mire, yo quiero que nos opine también. ¿Qué otro órgano, además de la vulva, el pene, el glande, el ano, qué otros órganos podrían infectarse con el papilomavirus? Doctora, más que órganos, también podría afectar lo que son las membranas de la boca y de la garganta, por lo que recuerdo. Muy bien. Todo lo que es orofaringe. Estamos hablando de la lengua, cavidad oral, lengua, labios, también las cuerdas vocales. El papilomavirus puede infectar y provocar un cáncer de cuello cáncer escamoso, o sea, de células escamosas, queratinizante, de laringe, con metástasis, con todo. Luis Ángel Vegaso, ¿qué opinas? ¿Qué otro órgano podría infectarse con el papiloma? ¿Qué otros órganos son blancos del papilomavirus humano? Doctor, a ver. Ya dijeron los que conozco, a ver. ¿Puede afectar el esófago? ¿O no estoy Muy seguro bien. de eso? Esófago. Ese es otro órgano que puede. Poca incidencia. Mucho más el cuello uterino, mucho más la laringe, mucho más el ano, pero también el esófago. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces sigamos viendo lo nuestro. Ya, entonces acá hemos visto ya que esto es una displasia severa versus carcinoma in situ. Veamos un poco de endometrio. El endometrio es el epitelio que tapiza la cavidad uterina. Y este epitelio, que es un epitelio glandular cilíndrico, se modifica en función del influjo hormonal. Entonces, como la mujer tiene dos etapas en el ciclo menstrual, u ovárico también le llamamos, que es el estrogénico y el progesterónico. El estrogénico es sinónimo de proliferativo y el progesterónico sinónimo de secretor. ¿Cuándo cambia el uno y reemplaza al otro? El día 14, que se supone que corresponde a la ovulación. Entonces, durante la etapa estrogénica, o sea, la etapa proliferativa, que son los 14 primeros días, el endometrio va a crecer, va a presentar mitosis. Van a ser unas glándulas que tengan una pseudoestratificación. En cambio, el día 14, que es el día en que se ovula, ese día para el influjo hormonal estrogénico y es reemplazado por la progesterona. Entonces, nos va a decir el doctor Calderón, ¿qué glándula fabrica el estrógeno? Gabrielito Calderón, ¿está? Doctor Sí, Calderón. doctora, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dígame, ¿cuál es el órgano que produce, o es la fábrica del estrógeno en la mujer? Ok. Bueno, los ovarios producen la mayoría de los estrógenos, pero también sé que la glándula suprarrenal se encarga de eso. Muy bien. Muy bien, doctor. ¿Y la progesterona, doctor? Disculpe, doctora. La progesterona. Ya, la progesterona en los ovarios y en el cuerpo lúteo. Perfecto, doctor. Justamente el cuerpo lúteo se encuentra dentro de los ovarios. Entonces,
¿Qué es lo que pasó con el folículo de Graf maduro? Eclosionó, se rompió, dejó salir a su óvulo y se queda como sangrado, como con un sangrado dentro y se convierte en un cuerpo amarillo. Y desde ese momento, desde el día 14 hasta el día 28, ese cuerpo lúteo que entra en una etapa de desidualización, empieza a fabricar la progesterona. Y entonces, desde el día 14 en que la mujer menstrua hasta el día 28, en lugar de crecer esas glándulas, se hacen secretoras. Entonces ya no vamos a encontrar un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ya no. Más bien vamos a encontrar un epitelio cilíndrico, simple, pero con bastante secreción en el lumen de la glándula. Se convierte en epitelio secretor gracias al influjo de esta progesterona. Muy bien, entonces ahora vamos a ver esto. Dice, biopsia de endometrio realizado para fechado, es decir, determinar el día del ciclo menstrual. Y esto lo mandan los ginecólogos para ver si esta persona menstrua o no. Entonces dice, se observa endometrio secretor con vacuola subnuclear, lo que indica 16 a 18 del ciclo menstrual, 2 días después de la ovulación. El fechado se realiza como parte de estudio para determinar la causa de la infertilidad femenina. Se debe correlacionar la fecha del endometrio con la fecha real del ciclo menstrual para investigar la presencia de asincronías. Muy bien. Entonces, estamos viendo ambos componentes, el componente glandular epitelial y el componente estromal. En el caso de un endometrio secretor, ya decía, el componente glandular es pseudoestratificado o estratificado con un estroma bastante celular. Y en la etapa progesterónica o secretora, las glándulas se hacen más grandes, se hacen secretoras porque ya tienen sus vacuolas y tienen contenido en el lumen, dependiendo del día, y el estroma se hace laxo y se hace edematoso y aparecen unas arteriolas, arterias espiraladas. Entonces, cuando hay asincronía entre lo que está pasando con, en lugar de estar este epitelio con su estroma de la mano, hay un epitelio que va tan diferente que lo que esperábamos respecto del estroma o al revés, entonces eso es asincronía. Digamos que es una disociación glándulo-estromal. Entonces veamos bien la glándula esta. Muy bien, veamos bien este endometrio, perdón. Entonces, estamos viendo un endometrio con un estroma relativamente laxo, relativamente no tan celular, y estas glándulas muestran un lumen, una luz dilatada, y tenemos algo dentro de las glándulas. Por otro lado, vemos, a pesar de este aumento menor, que este epitelio muestra una libertad, no está tan pseudoestratificado, al revés, es único, es un epitelio cilíndrico, simple pareciera. Entonces estamos en etapa progesterónica, etapa secretora. Ahora, determinar el día, existe un protocolo que sigue el ginecopatólogo y que nos habla de que el día 20, por ejemplo, hay mucho edema en el estroma, que el día 18 o entre el 16 y 18 ya aparecen unas vacuolas debajo del núcleo y se llaman subnucleares. Entonces, todos esos detalles nos van a hacer calificar en qué día estamos. Acá, por ejemplo, sí se ven las vacuolas subnucleares, que son esas bolitas blanquitas que se encuentran debajo del núcleo, porque siempre los núcleos están a la base de estas células cilíndricas, recuerden ustedes de histología.
Entonces, acá debajo del núcleo, es decir, en la parte basal de este epitelio, se han localizado unas vacuolas. Son unas cositas blanquitas, medias transparentonas. Eso ya nos habla de un día 18. Y justo nos decían acá, ¿ya? 2 días después, 18. Muy bien. 16, 18. Nunca las cosas son muy matemáticas. La naturaleza, en la naturaleza no existe línea recta. De hecho, los hombres hemos sido creados para ser buenos, pero concupiscentes. Somos buenos y malos. No existe blanco versus negro. Es el cisne negro con el cuello blanco. Es decir, ¿qué es esto? Somos una mezcla de lo bueno y lo malo. Y eso es la concupiscencia. Quisiéramos ser perfectos, pero siempre lo malo nos jala un poco. Y cuando nos hacemos conscientes de esto que cargamos en nuestra humanidad, en lo que llevamos, a pesar de que quisiéramos perfección, entonces nos damos cuenta como San Juan o San Pablo que dijo, a pesar de tanta oración y de tanta purga que hago de mí mismo, me siento triste porque no puedo pasar un día en el que quisiera decir que no pequé. Todos los días peco. Entonces, eso es el ser humano. La naturaleza se parece, no es perfecta. Entonces, acá que estamos viendo, vacuolas subnucleares en la mayoría, no en todas, porque esto no es matemáticas. No 2 y 2 son 4. Nunca en la naturaleza se dan las matemáticas. Entonces, vacuolas en algunas células, en otras no. Pero tengo que ver aquello que manda, aquello que está más, en mayor cantidad. Entonces, esto me habla de un día 16, un día 18. Siempre tengo que poner 2 días. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es perfecta y está entre uno y otro. Muy bien. Ahora nos hablan de una hiperplasia endometrial simple y compleja no atípica. ¿Qué cosa es una hiperplasia del endometrio? Se supone, como regla, que las glándulas en el endometrio ocupan un tercio de su espacio. Es decir, 1/3 son glándulas y 2/3 es estroma. Pero cuando este 1/3 ha sido superado, le llamamos hiperplasia. Entonces, antes se hablaba de la hiperplasia simple, de la hiperplasia compleja, pero actualmente se habla de la benigna y la maligna. Ya no mencionan la atípica, ni la simple, ni la compleja. ¿Y cómo distinguimos benigna de maligna? Con atipia. La simple no es atípica. Ahora, ¿cuándo le decimos simple? Cuando las glándulas están muy dilatadas, con una luz muy evidente, y compleja cuando las glándulas, además de estar dilatadas, presentan un fenómeno que es el telescopaje. Una glandulita se mete dentro de la otra, o las glándulas adquieren unas formas muy tortuosas, caprichosas, y están muy pegadas las unas de las otras, y eso ya es complejo. Pero acá dice sin atipia, o sea, son todavía hiperplasias benignas, porque la atípica ya es un precáncer de endometrio. Y esas hiperplasias se dan en el momento de la proliferación, es decir, en los primeros 15 días. ¿Y cuándo se da? Se da cuando hay un desbalance hormonal. En medio de ese desbalance hormonal hay alguna falla genética y comienza la hiperplasia. Y la hiperplasia, como todas las otras lesiones premalignas, tienen una falla genética, camino evolutivo hacia el cáncer. Se añade a esa primera falla otra, y termina a lo largo de un tiempo por X sumación de estas fallas genéticas, que son mutaciones en su mayoría, se terminan en un adenocarcinoma de endometrio. Muy bien. Entonces, veamos
A esto le llamamos hiperplasia simple porque tiene muchos glándulas con mucha dilatación. Y en esta segunda toma ya se ve que es un poco más compleja. Están las glándulas pegadas las unas de las otras. Y en esta última fotografía, yo diría por esta atipia nuclear, por esta atipia arquitectural, esto ya está haciendo una displasia, perdón, una hiperplasia, espero no atípica, camino evolutivo al cáncer. Bueno, pero nos están mostrando, según lo que dice, proliferativo, 3 capas de células con dilatación, yemaciones y aspecto apiñado. Aspecto apiñado es el pegada glándula una de la otra. Luego también nos dice acá que hay yemaciones y aspecto, y bueno, dilataciones y yemaciones. Yemaciones son estas pequeñas formaciones como una yema de hongo, por decir, ¿cómo se llama este hongo? Bueno, formas ovaladitas, redondeaditas, que parecen yemas de la cándida. Entonces, por eso le llaman yemaciones. O formaciones papilares, más bien, ¿no? Formaciones papilares. Bueno, acá nos están hablando de un endometrio con efecto de progestágeno exógeno. La progesterona exogénica, o sea, la progesterona no fabricada por nuestro cuerpo, sino la ingerida en hormonas orales o inyectables, puede llegar a alterar, adulterar el endometrio. Entonces, y ser una causa de un camino evolutivo al cáncer. De ahí que las hormonas que usan o que se administran en las personas posmenopáusicas sean tan atrevidas como arriesgadas. Cáncer de mama y cáncer de endometrio y su origen en hormonas exógenas. Las mujeres antiguamente llegaban a la menopausia de manera natural y tal vez era la mejor forma. Actualmente, además de tener una comida desbalanceada, rica en alimentos que han sido como el pollo, que tiene mucha proteína, pero que tiene las grasas insaturadas y que ha sido alimentado con hormonas, entonces ya la mujer está consumiendo hormonas sin querer, por un lado, y por el otro lado va donde su médico y le dice, ya deje de menstruar. Ah, señora, está entrando la menopausia, muy bien. Entonces, le vamos a indicar unas hormonitas. Tómelas o inyéctese. Y luego de unos 4 años de inyectarse o de tomarlas, está consangrado. ¿Qué ha hecho? Ha terminado en un cáncer de endometrio o con una mamografía y un nódulo. ¿Qué pasó? Cáncer de mama. Muy bien, entonces dice, este tipo de hormonas pueden usarse para el tratamiento de la hemorragia uterina normal en la endometriosis, adenomiosis e hiperplasia endometrial. Algunos dispositivos intrauterinos pueden liberar esta hormona en la cavidad endometrial. Se observa una reacción decidual marcada del estroma, similar a la que se observa en el embarazo, y glándulas endometriales inactivas o débilmente proliferativas. Entonces estamos viendo cómo esta progesterona está provocando estos cambios. Pocas glándulas con un estroma muy celular y dicen una pseudodecidua. Se parece a la decidua que tiene el endometrio secretor o la decidua de un embarazo también. Entonces, todo porque estas hormonas que se ingieren o se inyectan provocan todos estos cambios, los cuales no son buenos, son muy inconvenientes. Lo mismo con gran componente inflamatorio, parece ya además una endometritis.
por ese componente inflamatorio. Ahora veamos un poco de endometriosis. ¿Qué es endometriosis? Vamos a preguntarle a Luis Ángel Vegaso. ¿Qué entiendes por endometriosis, Luis Ángel? Es cuando en el endometrio hay daño, hay engrosamiento, Ya, sangrado. ya. Bueno, te diré que de alguna manera tu deducción es muy lógica, pero no es así. Gabrielito Calderón, ya te hemos preguntado. Ángela Castro, ¿estás, Angelita? Sí, doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué entiendes por endometriosis? No endometritis, sino endometriosis. Ya, doctora, yo tenía pensado, o sabía que la endometriosis nos hablaba acerca de cuando el tejido del endometrio en sí, este crece fuera de donde debería estar. Entonces puede afectar a otros órganos pélvicos, ya sean los ovarios, las trompas de falopio. Y es más, leí hace tiempo de que puede llegar incluso hasta el intestino, si no me equivoco, y causar más trastornos a esos niveles. Excelente. Mira, Ángela, lo que tú acabas de decir es bastante cierto. Fíjate, puede este endometrio, es decir, el tejido normal de la cavidad uterina, que tapiza la cavidad uterina, a sufrir una deportación. ¿Qué quiere decir? Que parece que se mete en los vasos sanguíneos y a través de ellos viaja a varios órganos. Decías bien, órganos que están dentro de la cavidad pélvica, también órganos que están fuera de la cavidad pélvica. Yo encontré, por ejemplo, endometriosis en el ombligo. Otra vez observé una endometriosis en el recto. Era el recto de una cuñada de una médica que sangraba, y le toman la muestra pensando en un cáncer, y era endometriosis. Es decir, estas glándulas endometriales viajan por esos vasitos, porque esa es la teoría o la hipótesis, que viajan, eso se llama deportación, y se colocan en esos lugares. Entonces, otros hablan de que han encontrado endometriosis en otros órganos mucho más alejados que estos que he mencionado. Entonces, alguien decía que alguna mujer tenía un nódulo en la punta de la nariz y que de vez en cuando sangraba y que coincidía con el día de su regla. Entonces, lejos de ser la mujer Pinocho, era endometriosis. Yo no sé si eso es verdad, pero alguien lo decía de esa manera. Raxín, hola Raxín, ¿estás? Doctora, ¿sí me escucha? Hola, sí te escucho. Cuéntame, ¿qué más sabes de la endometriosis? Bueno, como ya era este tejido, pues que va a crecer fuera, ¿no? De lo que es lo que recubre normalmente el útero, ¿no? Vestido. Y bueno, se va a engrosar, ¿no? Que sangra, ¿no? Que se descompone y sangra con el ciclo menstrual y que puede causar también dolor intenso a veces, ¿no? Y que, como sabemos, va a afectar a la fertilidad. Y también se puede presentar como otras complicaciones, bueno, otros síntomas, por así decirlo, ¿no? No solo es dolor cuando presenta la regla, también puede tener dolor inclusive al orinar o al tener relaciones sexuales. Entonces, como es un endometrio, va a sangrar en el momento en que la mujer está menstruando. Entonces, eso es bastante bien interesante porque, como decías tú, eso le provoca dolor, le provoca molestias. Entonces, es un nódulo que cada vez que la mujer menstrua, también es el pedazo de endometrio que está fuera de su lugar, va a menstruar. O sea, llega a cumplir el ciclo ovárico.
su fase estrogénica, su fase progesterónica, ¿no? Resulta interesante entender eso. Entonces, endometriosis ovárica. ¿Qué quiere decir? Que dentro del ovario vamos a tener un poco de endometrio de manera anómala y cada vez que la mujer menstrua, también sangra, eso provoca un sangrado, mejor dicho, una presencia de sangrado fuera de las células, eso es hemosiderina. Acá, por ejemplo, se ven acá esta es una trompa y dice congestión. Muy bien. Vamos a ver un poquito más abajo. Tejido ovárico con folículo atrésico y cuerpo albicans. Vamos a ver, acá está el cuerpo albicans. Este es el folículo atrésico. ¿Y qué es lo que tenemos acá dentro del ovario? Una glándula, otras glándulas y alrededor de estas glándulas huellas de sangrado. Eso nos hace ver claramente que estas glándulas, porque acuérdense que el ovario tiene a sus folículos, desde los primordiales hasta el graf maduro, y que cuando ha eclosionado y ha dejado salir a su óvulo, se convierte en primero cuerpo amarillo y luego albicans, que es la cicatriz, ¿no? De ese cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué hacen estas glándulas? Estas glándulas no son propias y encima un sangrado. Entonces, vemos con mayor acercamiento y reconocemos que son glándulas endometriales y que están sangrando cada cierto tiempo y por lo tanto lo calificamos como una endometriosis ovárica. Muy bien, lo mismo, muchas glándulas con mucho sangrado en el estroma. Este sangrado va a dejar hemosiderina, es decir, unos histocitos cargados de color, con un pigmento de color marrón. Muy bien, y acá pasamos a otra cosa ya. Dejamos la endometriosis, que es una enfermedad no maligna, no tumoral. Y vamos a ver un poco de cistoadenoma seroso de ovario. Los cistoadenomas son tumores y hay un espectro de estos desde el benigno al maligno, pasando por un tumor limítrofe entre lo benigno y maligno, al que se le denomina borderline, que está en la línea borde, que no es ni benigno ni maligno, y que el cirujano debe de tratarlo como maligno, operarlo. Entonces, el benigno, por supuesto, no tiene mitosis atípicas, tiene un epitelio muy simple, en el caso de un seroso, pues va a tener un epitelio cúbico simple. El mucinoso, porque también existen los tumores mucinosos, que son cistoadenomas mucinosos, va a tener un epitelio cilíndrico mucoproductor, con células goblet. Muy bien. Entonces, en ambos grupos, tanto en el seroso como en el mucinoso, tenemos el benigno, el maligno y uno borderline. Entonces, acá nos están hablando del borderline. Dice, tumor ovárico quístico derivado del epitelio de la superficie. Observa la pared del quiste con presencia de papilas revestidas por un epitelio de células cúbicas o cúbico aplanado que presentan en algunas zonas varias capas y atipia leve. Esto no sucede en el cistoadenoma seroso a secas, que tienen epitelio de una sola capa de células no atípicas. Entonces ya nos están diciendo que el benigno tiene una sola capa de células, pero con el maligno presentan varias capas con una atipia leve, y eso lo vamos a ver en estas siguientes. Acá dice, papilas del quiste revestidas por varias capas de células atípicas. Pues tanto como el cistoadenoma seroso como el mucinoso
tienen papilas, pero estas papilas en el benigno son cortas, son con un epitelio simple, pero en este caso ya estamos viendo unas papilas de diverso tamaño. Si nos acercamos más con un objetivo de 40, vamos a ver multicapa de epitelio y vamos a ver atipia además. Ya, de hecho, acá hay una atipia arquitectural. Entonces, es muy sospechoso de que sea o un borderline o un maligno, pero ya no benigno. Por ejemplo, estas papilas. Decimos papila porque tiene la formita de una coliflor, que está tapizado por este epitelio que decíamos normalmente es cúbico, o sea, un epitelio, o es un simple plano, pero en su mayoría cúbico, y que no es mucosecretor. Pero acá ya no estamos viendo un solo epitelio simple, sino estamos viendo un epitelio estratificado o pseudoestratificado, y ustedes ven acá claramente que ya no es una sola capa. Y por otro lado, los núcleos están ya no en la base como debería ser para decir benigno, sino se han ido al ápice, en dirección del lumen. Y en él están siendo como abortados estos núcleos, como se ve en la figura inferior, y saliendo hacia el lumen de la glándula. Entonces, esto ya es atípico. Lo único que yo espero es que este epitelio no se haya introducido al estroma, haya roto la membrana basal, y en ese caso ya es un carcinoma infiltrante. Pero en este momento, tal como está, lo mínimo que se puede decir que es un limítrofe, es decir, entre lo bueno y lo malo, lo que casi equivale a las neoplasias in situ. Muy bien, entonces este es el borderline o limítrofe, con atipia arquitectural, con atipia citológica, ambas atipias. Y por supuesto, estos son tumores papilares, en este caso seroso, pero también los hay mucinosos. Muy bien, dejamos ese para introducirnos en un otro tumor ovárico, pero de células claras. Sucede que los carcinomas, pues en una de las variantes de los carcinomas es el carcinoma de células claras, adenocarcinoma, porque son glandulares los tumores que tienen células claras. ¿Cuáles son? Riñón, ovario, endometrio, pulmón, estómago, intestino. Muchos órganos tienen adenocarcinoma de células claras. En algunos son mucho más agresivos, como en próstata, por ejemplo, o en riñón, a diferencia de otros órganos. Por ejemplo, en el estómago no es tan grave un tumor de células claras como si lo es en el riñón o en la próstata. Entonces, si adenocarcinoma de células claras del ovario deriva del epitelio de superficie, se observa la cápsula de la neoplasia y las glándulas constituidas por células con citoplasma claro debido a la presencia de glucógeno, característica similar a la observada en el carcinoma de células claras renal. Algunas glándulas presentan secreción eosinofílica. Muy bien, entonces acá tenemos un tumor capsulado y que está representado por estas glándulas que tienen un lumen bien grande, y vamos a ver a mayor aumento para constatar que sí son célula clara. Acá está, célula clara, es decir, que tiene un citoplasma repleto de glucógeno, por lo tanto se ve como agujereado, como muy limpio, y además vemos claramente las membranas celulares, los núcleos en rombafilas, unos a la base, otros no tanto, algo de pseudoestratificación, es un adenocarcinoma definitivamente, es maligno, y
En este caso debemos decir de células claras y no podemos decir que sea muy pobremente diferenciado como lo podría ser en una próstata, por ejemplo. Otra vez, el tumor con estas células que abundan y estos espacios que son los remanentes de las glándulas también atípicas. Muy bien. Y eso es todo lo que nos está mostrando del adenocarcinoma de células claras en ovario. También podríamos encontrar en endometrio carcinoma de células claras, adenocarcinoma de células claras. Ahora vamos a mirar otro tipo de tumor que pertenece más bien al grupo de los tumores de origen sexual o ¿cuál será el grupo al que pertenece al grupo de tumores de las células de la granulosa? Dice. Muy bien, es el tumor de Lady Sertoli. Vamos a preguntar acá un poquitito a Juan Manuel Coaquira. Juan Manuel, ¿estás? Sí, doctora, presente, buenas noches. Muy bien, Juan Manuel. Vas a dejar bien el nombre de Juan Manuel Coaquira, que es un colega que trabaja como profesor en histología. Muy bien, a ver, vamos a preguntarte, ¿tú te acuerdas de las células de Leydig y de las células Sertoli? ¿Dónde están? ¿En qué órgano? Normalmente no en el ovario. No, doctora, en el caso de las células de Leydig están localizadas en el testículo. Muy bien. Y las de Sertoli también. Sí. Unas son de sostén, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Leydig o Sertoli? Las de sostén creo que son las de Sertoli. Muy bien, has hecho muy bien tu curso de histología. Entonces, en el ovario puede haber un tumor de Sertoli-Leydig. Muy bien. Este tumor se origina en el estroma, no en el epitelio. Y secretan hormonas. Hormonas masculinas. Este tumor es masculinizante. Entonces la mujer va a tener hirsutismo, es decir, barbas, bigote, va a tener la grasa que tiene y la configuración, digamos, anatómica del varón. Bastante espalda, bastante pelo y la voz va a empezar a engrosarse. Muy bien. Entonces, tumores del estroma del ovario, fabricadoras de tumores, de hormonas masculinas, también femeninas, dice, en el caso de los tumores de la granulosa y de los tumores y los fibrotecomas. Entonces, vamos a reconocer a estas células, Sertoli-Leydig, tal como las hemos visto en el testículo. En este caso nos está mostrando este tumor que tiene estos espacios glandulares abiertos que parecen quísticos y nos dice que las células de Sertoli, las células de Leydig son aquellas de citoplasma muy amplio, eosinófilo, y las de Sertoli más pequeñas, con núcleos alargados. Y acá en esta fotografía, en la última, se puede ver claramente a las células de Leydig, que tienen el citoplasma amplio y eosinofílico, o sea, rosadito. No puedo reconocer fácilmente acá las Sertoli, que son ligeramente triangulares. Acá nuevamente Leydig, muchas Leydig, y de repente entremezcladas están las Sertoli, que no las reconozco fácilmente, pero las de Leydig son estas, que son medias ovaladitas, con el citoplasma ligeramente claro, y me imagino que las Sertoli, que tienen que estar por acá,
un poco triangulares, no son ovaladas, y el núcleo no es redondito, sino ligeramente fusiforme. Entonces, yo pienso que estas células grandecitas son las Sertoli y estas son las Leydig. Otra vez Sertoli, acá Sertoli y la mayor parte de campo con las células de Leydig. Muy bien, ahora vamos a hacer participar a Enrique, Luis Enrique Coa, ¿estás? Sí, doctora, buenas noches. Muy bien. ¿Qué entiendes por teratoma? Cuando hablamos de teratoma, ¿qué cosa te evoca este término? Bueno, un cáncer. No necesariamente, fíjate, el teratoma es la presencia de tejido maduro, ¿ya? En forma anómala, tejido maduro, que no le corresponde a un órgano. Teratoma es la presencia de un tejido extraño, maduro, no atípico, formando un tumor. Eso es un teratoma. Entonces tenemos que pueden haber teratomas que pueden quistificarse o no en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, en el pulmón podemos tener teratomas. En el ovario y en el testículo, muy frecuentemente. Pero en otros órganos también podemos tener teratomas. Muy bien. Entonces, el teratoma es un tumor derivado de las células germinales del ovario. Contiene tejidos que derivan de las 3 capas del embrión. Es decir, estamos hablando del ectodermo, mesodermo y endodermo. Un representante del endodermo, vamos a llamar, por ejemplo, a Adriana Escalante, ¿estás? Bueno, vamos a seguir llamando a Yanis Fajardo. Yanis, ¿estás? Se durmió. No, sí, doctora. Yanis. Yanis, dinos tú, si estamos hablando del endodermo, ¿qué tejidos se derivan del endodermo? Porque tenemos 3 hojas blastodérmicas en el embrión. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que dan lugar a diversos tejidos. Estos tejidos se van a unir varios y van a formar los órganos, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, del ectodermo deriva algo, del endodermo derivan otros y del mesodermo otros tejidos. Muy bien, del endodermo, ¿qué tejidos vienen o tenemos? Tejidos del sistema digestivo y respiratorio. Tejidos, no glándulas, no sistemas, no aparatos. Las glándulas, por ejemplo, vienen del endodermo. Todo el epitelio glandular deriva del endodermo. ¿Ya? Del mesodermo deviene del mesodermo el músculo, el tejido conectivo, el óseo, el cartílago. Y del ectodermo, el tejido nervioso y la piel, el epitelio poliestratificado plano que cubre el tegumento. Todo el tegumento, ¿ya? Para que te acuerdes. Muy bien. Entonces, cuando decimos teratoma quístico maduro, vamos a encontrar un tumor quístico que tiene tejido que corresponde a todas las capas germinativas. Es decir, tejidos que son hueso, que es piel, que es un poco de glándula, que es un poco de músculo. Y estos teratomas pueden ser benignos, pero también malignos.
con la madurez que tienen, pero pueden ser malignos. Si tenemos que tiene todos esos componentes, podría haber un poco de componente de tejido nervioso que sea, más que inmaduro, sea atípico y maligno. Entonces, estos maduros en su mayoría son benignos. ¿Ya? Observar dice que el epitelio de revestimiento del quiste tiene tejidos maduros, así es, piel y anexos. Muy bien. Esto está dentro de este quiste ovárico y es piel. Y acá tenemos tejido, epitelio poliestratificado de plano queratinizante. Vemos pelos, glándulas sebáceas, un músculo erector pili, tal como se ve en la piel. Parece una piel, pero está dentro del ovario. Y también podemos encontrar dientes y todo. ¿Esto qué cosa es? Por ejemplo, vamos a preguntarle acá a Anthony Feria. ¿Estás? Sí, doctora. Ya, cuéntanos, ¿qué tejido ves acá adelante cuando tú miras acá? ¿Qué tejidos ves? A ver, un momentito que no se ve muy bien. Veo tejido, lo que a mí me parece es tejido óseo. Perfecto. Debajo del óseo, esto que está en el Adiposo. centro. Perfecto. Muy bien. ¿Y de dónde viene? ¿De qué capa blastodérmica? El óseo y este otro del adiposo. El óseo viene no me equivoco, del mesodermo. Igual que el adiposo. Entonces, acá, tejidos dependientes del mesodermo. ¿Qué tejido es? Que no, parece necrosis, pero no puedo reconocer bien. No será tejido nervioso. Podría ser tejido nervioso, no estoy segura. No veo una neurona, pero pueden ser astrocitos o algo así. Bueno, fue un teratoma quístico maduro. Ahora veamos que también existen teratomas inmaduros, que son tumores derivados de las células germinales con tejidos embrionarios que derivan de las 3 hojas blastodérmicas embrionarias y agresividad biológica dependiendo de la cantidad de tejido nervioso que tenga. Observar las rosetas neuroepiteliales derivadas del ectodermo, que tienen una forma de hendidura y presenta varias capas de células con núcleos alargados y que se disponen de manera perpendicular a la hendidura. También masas de cartílago embrionario y epitelio glandular derivado del endodermo. Ahí está. Claramente esto es tejido nervioso. Acá hay glándula. Glándula, pero rosetas neuroepiteliales acá las tenemos que ver. Vamos a ver si tenemos uno de mayor aumento. Esto. Este es hueso, cartílago, podría ser más cartílago inmaduro, y acá debemos encontrar esas rosetas neuroepiteliales que corresponden a un tejido nervioso inmaduro. No se ven claramente, pero se supone que una roseta es la presencia es un arreglo que hacen las células y que alrededor de un espacio virtual, no un vaso, un espacio que no tiene nada que ver con un vaso, que nada tiene que ver con nada, y de pronto alrededor de un pequeña área se disponen las células en forma perpendicular. Esa es una roseta. ¿En qué tumores se ven rosetas? En los tumores blastodérmicos, es decir, en los blastomas. ¿Cuáles son? El neuroblastoma, el nefroblastoma. El nefroblastoma es el Wilms. El neuroblastoma deviene del sistema nervioso central, tumores embrionarios que se dan en chicos, en niños. Muy bien. Entonces,
Rosetas neuroepiteliales, sinónimo de esto podría ser una roseta. Acá hay un espacio virtual alrededor del cual puede verse este arreglo de estas células que se forman en forma perpendicular. Masas de cartílago embrionario. A partir de ese va la osificación intermembranosa. No sé si ustedes se acuerdan de histología. Tejido glandular como este, glandulitas, pero de alguna manera maduras, no tan inmaduras. Muy bien, entonces hemos terminado con esas láminas y ahora veamos inflamación en la trompa. La inflamación puede ser aguda o crónica y vamos a preguntarle acá a Fabricio González, ¿estás? Javier Ernesto Ercilia. Se durmió. Doctora, disculpe, Está. mi compañero Javier tiene corte de luz en su casa. Me comunicó hace unos 20 minutos más o menos. No te preocupes. ¿Está Ercilla? De repente son vecinos y la luz se cortó en las dos casas. Vamos. Gerardo Miguel Herrera, ¿está? Sí, doctorita. Muy bien. Gerardito, ¿qué nos dices de las inflamaciones? ¿Cuáles son las citoquinas que participan en las agudas y cuáles las de la crónica? O mejor, ¿cuáles son las células que participan en la aguda, en la inflamación aguda y cuáles de la crónica? Yo que me acuerdo, por ejemplo, de las interleucinas, en la inflamación sería, por ejemplo, la interleucina 8, la 16, la 12, si no me equivoco. ¿Y qué más me pidió? No me acuerdo. No me acuerdo la pregunta. Compárame las interleucinas que participan en la fase aguda y en la crónica, o los elementos celulares que participan en las inflamaciones agudas versus la crónica. En la aguda sería la interleucina 6, me parece. Muy bien. 6, perfecto. La 8 también creo. No. No me acuerdo bien, doctor. Ya, yo recuerdo 6, 2, 10. ¿Estamos de acuerdo? A ver, lo vamos a revisar ya. Células de la fase aguda, a ver, ¿cuáles son? Polimorfos, ¿no es cierto? Polimorfos. ¿Qué más? Sí, doctora. ¿Y en la crónica cuáles son? Monocitos. Muy bien. Linfocitos. Claro, los monocitos son dos, pues, los linfocitos y las células plasmáticas. Y también los macrófagos o histiocitos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Y cuando hablamos de una salpingitis aguda, estamos hablando de la trompa, la tuba, aquella que está saliendo de los laterales del útero y cuya función a través de sus fimbrias es capturar al óvulo y se lo lleva dentro de la cavidad uterina. ¿Para qué? Para que se encuentre con su parejita, que es el espermatozoide, y se dé lugar a la maravilla, a la creación, a la formación de una nueva vida. Eso que me emociona mucho porque es un misterio. ¿Cómo es que una célula, un óvulo y un espermatozoide van a dar lugar a un ser humano complejo, con tantos órganos, tantos tejidos, aparatos y sistemas que van a funcionar de una manera coordinada, sincrónica, maravillosa, y van a llevar a los pensamientos desde los más puros y nobles hasta los más impuros, hasta los más salvajes? Ese es el ser humano. Entonces,
Obviamente el ser humano también tiene tanto para cultivarse que va a intentar ser lo mejor de lo mejor. Sin embargo, de repente le gana la parte concupiscente y se convierte en un asesino a serie, en un robabanco, un matabuelita. Ya, vamos a conversar un poco con Herrera. Gerardo Miguel, ¿estás? Sí, doctorita, ya le había respondido. Ah, ok, perdóname. Entonces, Wilber Huanca. Sí, doctora, buenas noches. Muy bien, buenas noches, Wilbercito. Cuéntame, entonces, cuando la trompa se inflama, vamos a tener una salpingitis aguda. ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué crees que vamos a tener sin ver la lámina? Descríbemela. Bueno, doctora, podría haber un infiltrado de neutrófilos, ¿no? Perfecto. En la lámina. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más vas a tener en los fenómenos agudos, en la fase aguda de la inflamación? En cualquier órgano. Polimorfos. Edema. Muy bien, edema. ¿Qué más? ¿Va a haber congestión vascular o no? Sí, doctora. Perfecto. ¿Y en la crónica qué vas a encontrar? Componente celular. A ver, hemos dicho linfocito, célula plasmática y histocito. ¿Qué otra cosa más vas a tener? En el estroma. Claro, todo es estroma. A ver, ¿qué vamos a tener? Monocitos. ¿Qué otra célula? ¿Qué otra célula? Monocitos, doctora. Monocitos, todos esos son monocitos. Pero hay además fibroblastos y los fibroblastos empiezan a fabricar, a secretar colágena, reticulina y elástica. La colágena sirve para cicatrización. Entonces, ese fenómeno inflamatorio termina cicatrizándose. Pasados una semana, ya se da lugar a esto. Y entonces esos fenómenos inflamatorios terminan en durezas. Si tú te das cuenta, te golpeaste o te pusiste una inyección, te provocó un fenómeno inflamatorio y al poco tiempo encuentras una bolita ahí. ¿Qué pasó? Se fibrosó. Ahí se inflamó, se dio lugar a los elementos celulares y todas las citoquinas que se desprendieron en la fase aguda y luego la crónica. Y con la crónica vienen los fibroblastos y con los fibroblastos la colágena, y eso provoca esa dureza, ese elemento fibrótico, ese nódulo duro. Entonces ahora vamos a ver la lámina. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Descríbenos tú mismo. ¿Aló? Doctora, disculpe, estaba con el micro. Ya. ¿Qué tenemos? Si no me equivoco, creo que se puede observar un edema, doctora. Perfecto. ¿Qué más? Polimorfonucleares. Mira, acá hay unos segmentaditos. Más que segmentados, bastoncitos. Son abastonados. Sí, doctora, es que tengo mala conexión y no veo bien la imagen. Está como... Ok, nos pasa. No te preocupes, pero eso es lo que vas a ver. Un poco de abastonados, un poco de segmentados, edema, congestión vascular, los vasos bastante dilatados, repletos de células, sobre todo hematíes. Esto es una salpingitis. Estos elementos están dentro de estas frondas de la trompa. Y si estos elementos los encontramos en la luz o alrededor, le llamamos perisalpingitis. O sea que además acá de haber una salpingitis, hay una perisalpingitis. Agudas. ¿Ya? Agudas. Seguimos viendo la congestión, el edema y la presencia de estas células de la fase aguda. ¿Qué más? A ver, ya creo que se acabó acá. Muy bien. Entonces, ¿en qué ocasiones podríamos, Romina Medina,
¿Estás? Sí, doctora, presente. Muy bien, Rominita. Cuéntanos, ¿en qué circunstancias podríamos tener una salpingitis aguda o después crónica? ¿Cuándo la mujer podría hacer una salpingitis? Doctora, cuando en el caso que se encuentra una infección grave, ¿no? Aguda, en las... entonces yo pienso que ahí podría aparecer. Ya, pero ¿por dónde entró el germen? O incluso también podría ser por bacterias, ¿no? Por clamidia o por una ETS. Muy bien, entonces entró por la vagina. Entró por la vagina, subió, ascendió por la cavidad uterina y se depositó en la trompa. Pasa muchas veces que la trompa se inflama por causa de un embarazo ectópico. El embarazo no evolucionó en la forma como debería y se quedó ahí. Y esto, además de que el embrión está creciéndose y la trompa no tiene capacidad como para albergar ese embarazo, entonces termina rompiéndose, destruyéndose esa trompa y se da lugar a este fenómeno. Entonces es secundario generalmente, ¿no?, a estos cuadros infecciosos, inflamatorios o estos embarazos. Como bien dijiste, ETS pueden ser, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver. Verónica, ¿estás? Verónica Medina. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Muy bien, entonces hemos acabado la clase. ¿Alguna pregunta, Verónica? ¿Todo te quedó claro? No, doctora, ninguna. ¿No tienes ninguna pregunta, ninguna duda? Ok. Lo mismo le pasa a Joshua. Joshua Medina, cuéntanos. ¿Tienes Sí, alguna doctora. duda, alguna preocupación? ¿Cuál es tu duda acá? Sí. No, creo que ya todo está muy claro con Todo las está muy claro. preguntas que ha hecho ahora último, sí. Perfecto, y ya espero que para el momento del examen, fíjate que nosotros no estudiamos solo por el examen, sino para conocer, aprender. Cuanto más uno aprende, más lee, más conocimientos tiene, también se convierte en una persona no solamente competente para muchos actos de tu vida, sino también te enseña la humildad. Es una característica, una cualidad muy grande que yo la encontré en la gente más conocedora, la gente que tenía mucho conocimiento. Esa gente tiene un comportamiento muy noble y no se ufana de nada. Nos ufanamos cuando tenemos una mediocridad. Nos creemos mucho cuando hemos adquirido un título académico. Ay, no solamente soy médico, también soy doctor en medicina. En cambio, un doctor en medicina con PhD, con mucha producción intelectual, no lo dice. Se queda calladito. Eso es humildad. Humildad no es ser incapaz, no es ser pobre, no es sinónimo de pobreza, sino de encontrar un sitio pequeñito, porque cuando uno se convence que hay una inmensidad de conocimientos, una inmensidad, una riqueza, y que uno apenas está comenzando, entonces se da cuenta que es pequeño. Eso es madurez. El ubicarse pequeño es madurez. Miguel Ángel Manchego, ya hemos conversado. Joshua Medina, Joshua, ¿estás? Sí, doctora, habló conmigo hace rato. Ah, sí, perdóname. Entonces vamos a conversar con Caterine. Pero se nos está pasando acá. ¿A quién nos estamos pasando? Joshua.
Daniela Merma, ¿estás? Danielita. Alexia, ¿estás? Alexia se fue. Sí, doctora. Ah, estabas, Alexia. Muy bien. ¿Qué te parece? Las personas tenemos que cultivar humildad. Tenemos que cultivar muchas cualidades porque no solamente hay que aprender, hay que conocer, tener conocimientos en ciencia, sino también crecer mucho desde el punto de vista de la espiritualidad, de la formación humana, entender que nos debemos mucho a la humanidad, dar mucho de nosotros, pero no hacer un intercambio, no esperar que me devuelvan, sino más bien entregar mucho y llenarnos con eso. Creo yo que entonces nos sentimos mejor que solamente recibiendo. Creo que si todos pensáramos así, sería el mundo un poco más armonioso, más llevadero. Cuando voy manejando, siempre alguien quiere ponerse delante, quiere pasarse por la derecha, por la izquierda, no interesa. Y si está en contra, también quiere ocupar la mayor parte de la calle. Y eso hace ver el egoísmo humano. Y es natural, nacemos así, pero tenemos la obligación de cultivarnos. ¿No es cierto? ¿Eso opinas, Enrique Morán? Se fue Enrique. Carol Polet, ¿está? Sí, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Carol. Sofía Vanessa Ojeda, ¿estás? Caterina Olazábal, ¿estás? Ya se fue. Marcelo Félix Ortega. Sí, doctora. Estás presente. Graciela Ortiz. Gracielita, hola. Doctora. Hola, ¿cómo estás, Graciela? María del Pilar Palomino. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Valerie Paredes, ¿está? Sí, doctora, buenas noches. Muy bien. Marcia Alejandra Paredes. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Almendra Patricia. Sí, doctora, buenas noches. Hola, Chabeli Quina. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Leslie Ramos. Presente, doctora, buenas noches. Diana Revilla, buenas noches. ¿Está Diana? No. Lorena Jimena Rivera. Buenas noches, doctora, presente. Hola, Lorena. Verónica Rodríguez. Ángel Salvo. Ángel Guillermo. Presente, doctora, buenas noches. Hola, Viviana Milagros Tagle. Sí, doctora, presente, buenas noches. Juan Ignacio Santiago Aldivia, ¿está? No. Jairito, sí está Jairo. Daniela Vizcarra. Buenas noches, doctora, presente. Hola. Muy bien, entonces hemos terminado la clase de hoy día. La mayoría ha asistido. Me siento muy contenta. Muy bien, les agradezco siempre mucho y yo me siento también muy acariciada cuando de alguna manera siento que los jóvenes que van a heredar la responsabilidad del manejo del país, de la ciencia, están siempre presentes, están de pie. Me da mucho gusto. Que tengan una buena noche, jóvenes. Hasta la próxima semana.